Muchas, pero muchas bendiciones, mis amados amigos, hermanos. Qué oportunidad tan grande tenemos en este día. Hoy esto es una fusión del programa Proclamando la Sana Doctrina y a la Luz de la Biblia. Enorme privilegio que tenemos hoy en esta charla amenas entre pastores. Y tenemos al pastor Henry Mayor acá con nosotros. Bienvenido a nuestros canales, ¿verdad? Y también al pastor Anderson Alfonso, que es una oportunidad y un privilegio tenerla acá. Bienvenidos a ambos. Qué bendición poder compartir con este tiempo tan deseado y anhelado. Así que para ustedes que nos están observando, también llegue la bendición de parte del Altísimo. Y hoy queremos tener esta conversación en nuestro programa desde una perspectiva sencilla, clara, pero somos tres pastores que tenemos un corazón pastoral, un corazón en la enseñanza, un corazón en la nación cubana, guiando por varios años, sobre todo Henry, que ya lleva varios años sirviendo al Señor, y es un privilegio para nosotros que le tenemos acá con nosotros. Y queremos recién comenzar este programa, Henry, contigo, y es bajo esa pregunta: ¿cómo hemos llegado a este 2022? ¿Cómo ha llegado la iglesia cubana al 2022 desde estos últimos 2 años de pandemia? Y evidentemente no desde una perspectiva científica, una perspectiva sociológica natural, sino más bien desde la perspectiva pastoral. ¿Qué nos puedes decir a los que nos están mirando en esta pauta? Bueno, primeramente muchas gracias por tener este tiempo y la oportunidad que hemos estado orando por un buen tiempo para que este día pudiéramos estar juntos, y a Dios gracias se nos dio la oportunidad de estar y compartir juntos. Bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? Yo creo que es una pregunta muy interesante. El momento histórico que estamos viviendo tiene sus complejidades. Yo creo que es necesario hacer análisis del tiempo que estamos viviendo. Hemos llegado a un momento donde hemos sido muy azotados, no desde el punto de vista mundial, porque sabemos que es evidente, pero bueno, nuestro país está siendo muy golpeado con el asunto del COVID-19, y muchas familias cubanas ahora mismo están enlutadas, y hablando personas que no son de nuestras congregaciones, como también miembros de nuestras congregaciones, están pasando por un momento muy difícil, porque ahora mismo pueden tener familiares hospitalizados, otros que tristemente perdieron familiares en el proceso. Y yo creo que eso es parte del entorno cubano, y yo creo que la iglesia ahí debe jugar un papel muy importante. También la situación política es muy tensa después del pasado 11 de julio del año pasado. En muchas familias también cayeron en una profunda y aguda depresión. Muchas personas están en procesos judiciales, están imbuidas en procesos judiciales, y eso ha marcado profundamente a la familia cubana. Además de que acentuándose la situación económica, la escasez de alimentos, la escasez financiera. Y yo creo que ahí nosotros como iglesia tenemos un papel muy importante, porque la solución, sabemos que aunque puede darse muchas soluciones desde el punto de vista económico, sabemos que la solución por excelencia está en las manos del Señor Jesucristo. Y ahí entramos nosotros como pastores, y yo creo que es parte del trabajo que hemos estado realizando en todo este tiempo, es transmitir al pueblo cubano aliento, direccionar su mirada a la persona del Señor Jesucristo, y establecemos ese llamado hoy aquí tanto a las congregaciones a enfocarse más en Dios, como también al cuerpo pastoral. Así te respondo quizás brevemente. Pero muy certero. Y Pastor Anderson, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Quisiera, si nos pudiera dar más bien un enfoque desde todos los cristianos, porque como muy bien Henry decía, en toda la sociedad ha sido afectada por todos estos elementos, pero los cristianos, porque evidentemente llevamos casi poco más de un año que en el país entero estuvo cerrado y la iglesia no se pudo congregar. Es decir, desde esa perspectiva, ¿cómo lo ha vivido? Sabemos que también usted, como padre de familia con varios niños, ¿cómo hemos vivido los cristianos y en su experiencia estos que no han podido congregarse? Que por una forma u otra nosotros sabemos que nuestra cultura es el cristiano cubano es de estar casi toda la semana en la iglesia, los martes, los jueves, las casas culto, en actividades. ¿Qué nos puede aportar en ese aspecto, pastor? Sí, reitero pues el agradecimiento por la oportunidad, y como decías, es cierto, por cultura nosotros, el cristianismo en Cuba adopta la costumbre de visitar constantemente a la iglesia. De hecho, creo que por promedio general, la mayor parte de la población cristiana cubana tiene por costumbre congregarse más de 2 veces en la semana. El promedio mínimo es 3, y algunos hasta en ocasiones más de 3.
Y es cierto que la pandemia nos ha afectado grandemente, enormemente a la iglesia cubana específicamente. ¿Por qué? Porque por decisiones del gobierno, sin valorar si han sido positivas o negativas, en fin, por decisiones que se tomaron, las primeras instituciones que se cerraron en el país fueron las iglesias. Y las últimas en Abril también. Entonces, estuvimos algunas congregaciones prácticamente rayando los 2 años sin poder congregarse, y nosotros sabemos desde la postura bíblica todo lo que representa y las implicaciones positivas que tiene para la iglesia el poder congregarse. Entonces, de cierta manera, el cristianismo se ha visto afectado por eso. Hay personas que se han desanimado, que se han apagado en la fe. Y yo creo que este programa es necesario para traer esperanza y para traer dirección. Yo definiría el momento de la iglesia de Cuba de hoy. Yo definiría la iglesia como una iglesia necesitada. Necesitada de personas, necesitadas de líderes, de pastores que la orienten, que la encaucen en cumplir el propósito del Señor. Y quizás quitar un poco del temor que ha generado las noticias, que ha generado las bajas de muchas personas, la muerte de muchas personas y la... Triste y doloroso. Exactamente, y la propagación de este virus, que sin dejar de mencionar que es peligroso, pero hay otras cosas que yo creo que para el cristiano deben de pesar y tener un valor más alto, que es como el congregarse, que es como el respaldar a la iglesia con su asistencia y con su economía y con todas las cosas que nosotros sabemos que el cristiano le puede aportar a la iglesia. Y nosotros no nos enfocamos en la iglesia como precisamente una fuente de ganancia, sino la vemos como el establecimiento, como el crecimiento del reino de Dios en nuestra tierra. Y sin lugar a dudas, viendo la parte positiva que nos ha dejado esta pandemia y este tiempo de aislamiento, es que muchos cristianos y muchos líderes han acudido y han apelado a recursos que anteriormente no acudían. Por ejemplo, las redes sociales. Es muy común hoy encontrarse nuevos grupos cada vez en lo que los cristianos utilizan para compartir. Grupos de oración, grupos de partidos devocionales. De hecho, esta misma herramienta que ahora estamos utilizando para traer esta palabra a todos aquellos... Hace 2 años atrás no era explotada. No era explotada y no era usada. Así que la historia de los últimos 2 años de la iglesia en Cuba ha sido una historia totalmente diferente a lo acostumbrado. Nosotros hemos sido pastores por más de 10 años, todos. Y nosotros hemos visto que en 2 años la iglesia ha dado cambios radicales. La iglesia y el liderazgo de la iglesia María, exactamente. Y entonces podemos ver algunas cosas positivas que nos ha dejado, pero también es evidente que hay otras cosas negativas. El temor es algo muy común en la mayoría de los cristianos. Nosotros trabajamos con personas. Así es. Experimentamos quizás en algún momento que hubo alguna reapertura breve y quizás todavía algunos cristianos preferían no ir. No respondieron. No respondieron y ya cuando fueron se volvió a cerrar. Es decir, que vimos el temor, todavía ese temor. Exactamente. Por eso yo creo importante aprovechar la oportunidad de que pues el Señor nos da esta posibilidad de usar los medios para traer una palabra de aliento y de ánimo a las personas. Nuestra fortaleza y nuestra confianza está en el Señor. Y si creemos que Dios es todopoderoso, entonces tenemos que dejar nuestra salud, nuestra familia, nuestra economía y todas las cosas que quizás pudieran provocar en nosotros algún tipo de incertidumbre o de carga en el momento, ponerle en las manos del Señor. Él nos ha dicho en su palabra que traed vuestras cargas sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Excelente, pastores. Y yo creo que coincidimos también en este punto, y es que hemos visto que, como bien ustedes ya lo adelantaban, la iglesia cambió. Es decir, el mundo cambió y nosotros no estamos ajenos al mundo, y la iglesia cubana cambió. Hablábamos en un momento cómo hay otros cristianos en otros países que tenían los cultos online. Nosotros sabemos el internet, lo caro que es en Cuba, que la situación, nosotros, no sé si ustedes compartíamos en un momento, yo recuerdo al menos esa primera vez que le tuve que predicar a un teléfono, predicar en la cámara, y era algo raro, aun cuando pudimos hacerlo con el grupo de música y cosas así, porque nosotros estamos acostumbrados a estar frente a las personas. Pero aún así, un rostro de lado. Exacto, aún así yo creo que algo positivo, partiendo de eso que decía el pastor Anderson,
es de que pudimos, yo creo que aprovechar un poco más nuestro tiempo familiar. Ujú. Hay personas que posiblemente lo hayan desaprovechado por completo, pero algunos quizás pudimos darnos cuenta, y estoy hablando no solo de pastores, sino de hermanos en la iglesia, que le pudieron dar importancia más a ese tiempo de familia, porque hubo un momento que era obligado a estar dentro de la casa Exactamente. y solo podía salir una persona y todas estas cuestiones, y aún así, dentro del dolor, sin dejar, como bien ustedes citaban, dentro de ese dolor, nosotros no estamos alegrando porque ocurrió una pandemia, pero podemos ver en medio de la tormenta la mano del Señor y podemos ver incluso como cubanos, a pesar de todo lo que estamos viviendo, porque a la pandemia se le añade, como bien tú decías, Pastor Henry, toda la cuestión social, política, económica, todo lo que estamos viviendo. Y yo quiero ya poner en la mesa una pregunta, pero no la vamos a responder ahora, y es que el tema ahora mismo que todo cristiano cubano debe estar preparado y debe hablar es que Cuba en el 2022 vamos a pasar a la historia, o para bien o para muy mal. Y es sobre un tema de la familia y diferentes programas que ya ustedes han hecho. Recuerden, nos pueden seguir en las redes sociales. Hay un grupo de Telegram de A la Luz de la Biblia con ese mismo nombre. Y bueno, los pastores Henry, Pastor Anderson, también en el canal y aquí en Proclamando la Sana Doctrina, estamos subiendo contenido en la medida que Dios nos permite para seguir capacitando a la iglesia. Así que antes de pasar a esa pregunta, yo quiero decirle, ¿qué cree usted sobre un código de familia que un parlamento cubano en pleno dijo que era lo que necesitaba Cuba, que era la mejor opción para la Cuba que se quiere? Nosotros creo que tenemos otra opinión, pero vamos a hacer una pausa y después vamos por ahí. Bendiciones miles. Una vez más estamos acá en su programa Proclamando la Sana Doctrina y a la luz de la Biblia, ¿verdad? Y bien, lo vamos a retomar justo donde lo dejamos. Y voy a empezar bien fuerte con una pregunta. Pastor Anderson, ¿usted cree que los cristianos cubanos tenemos que involucrarnos en temas de política con todos estos temas del Código de Familia? Bueno, esa pregunta yo creo que es una pregunta puntual. Una pregunta que la respuesta cada cubano debería tenerla, porque nosotros hemos sido adoctrinados de tal forma que en nuestro contexto actual todo tiene que ver con política. Todo se asocia de una forma, de alguna forma. Hemos sido testigos en el deporte, hemos sido testigos en otro tipo de manifestaciones. En un momento un jonrón y le estamos dando un golpe al país no sé quién, y no, eso no tiene nada, pero sí, muy bien, muy bien. En las manifestaciones artísticas, de alguna forma, de todo tipo, e incluso yo me he llegado a preguntar qué tiene que ver un cuadro abstracto con la política, y en algún momento alguien ha buscado el vínculo, y un vínculo que ninguna otra persona ha encontrado. Pero quizás sea nuestra arte la que no está excelente. Y en el caso nuestro, que somos pastores y que estamos cumpliendo una responsabilidad divinamente encomendada en esta nación, que tiene como precedente en la sociedad la costumbre de involucrar todo con política, nosotros tenemos que tener una cosa bien definida. Hay diferentes esferas en la sociedad, hay temas que son sociales, hay temas que son como las personas llaman religiosos o como nosotros llamamos bíblicos, y que no tiene nada que ver que tú des un criterio, una opinión o una enseñanza que se encuentra en la Biblia con un criterio o una postura política. Pudiera coincidir o no, pero cuando estamos abordando un tema tenemos que desligarnos de todo prejuicio. Ahora bien, si nosotros aplicamos ese concepto de que cada cosa tiene un tema y que no hay por qué relacionarlo todo, vincularlo todo, meter todo dentro del mismo caldero, y nosotros como pastores, de hecho nosotros en algunas ocasiones hemos traído mensajes a nuestras congregaciones o videos o programas, y una que otra persona, temas sociales y cosas. Una que otra persona nos dice, oye, pero ustedes los pastores no tienen que estar metidos en política, y a veces nosotros hemos respondido, ¿y dónde está la política en el programa? ¿Qué parte? Porque no es ni el objetivo ni el contenido tampoco, pero hay personas que lo ven. Pero parte de la idiosincrasia cubana es esa, todo tiene que ver con Entonces, nosotros en primer lugar, yo creo que tenemos que educar a la sociedad en cuanto a eso. Y en segundo lugar, cuando fuera necesario hablar de política,
yo creo que nosotros debemos de hacer. Ujú. Ahora, nuestra postura, y es la postura que aconsejo a cada pastor que está mirando pues, nuestro programa, es que todo lo que salga de nuestra boca sea sazonado con la palabra. Así es, exacto. Porque nosotros como pastores tenemos un llamado en este país. Nosotros estamos cumpliendo un rol determinante, yo creo, en esta época. Profético. Profético. El profético de Cuba es la iglesia. Exactamente. genuina Esa cubana. sería la palabra correcta. Estamos desempeñando un rol profético. Y la pastoral cubana, de forma general, tiene que perder el temor y ese prejuicio que nos ha atado a no tratar ciertos temas específicos que nada tienen que ver con política o que a veces pudieran tener que ver, pero que en realidad lo que hacen es afectar nuestra postura como cristianos. Por ejemplo, tú mencionabas hace unos minutos el hecho de que el Parlamento en pleno haya aprobado un código de familia. Y yo advertí en un escrito en el pasado que no podemos perder de vista la idea de que este nuevo proyecto de código de familia se presente en conjunto con la política del país. Y nosotros ya estamos siendo testigos de eso. Ya se está presentando no como un proyecto de código de familia, sino como un proyecto político. Revolucionario. Como un avance de la política, como un avance del gobierno y demás. Exacto. Y yo creo que el cubano que nos escucha y que el pastor que nos escucha tiene que hacer una distinción sana entre una cosa y la otra. Que si hay alguien que por el hecho de que nosotros mostramos nuestro desacuerdo con ciertos puntos, con ciertas pautas, nos acuse de estar en contra de la política del país, pues yo creo que es un precio que tenemos que pagar. Por llevar Sí. la bandera de los apóstoles. Exacto. Es necesario obedecer a Dios antes que a nosotros. Y no solamente eso, sino previamente aclarar que no es una postura política la que estamos manifestando, sino una postura bíblica, la cual es contradecida por tal o más cual punto o artículo de ese proyecto o código de familia. Yo creo que esa es mi postura, yo creo que esa es la distinción sana y es la postura de cada pastor. Ahora sí, es evidente que hay un temor que ha sido enseñado y que ha sido recibido como un batón de las generaciones que nos han antecedido. Un temor a hablar de temas, pero yo creo que es... De temas bíblicos que afectan la sociedad y la o el política. criterio político o el manifiesto político de nuestro país. Pero yo creo que la pastoral cubana es hora que vaya desligándose y despojándose de todo tipo de temor, siempre y cuando mantenga una línea bíblica y una Exacto. postura bíblica en sus declaraciones. Mantener una postura bíblica siempre va a tener implicaciones políticas. Eso Claro. de alguna manera, de una forma u otra. Porque Juan el Bautista lo hizo. Exacto, Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo, no estuvo haciendo política, el Señor Jesucristo, pero su estilo de vida, su mensaje, El evangelio. tenía un impacto social y tenía un impacto en la política de aquel momento. Lo mismo ellos le dan a los romanos del primer siglo. ¿Qué deben hacer ustedes para agradar a Dios? No les dijo, dejen de ser soldados romanos, sino desde allí, cómo debían contentarse con el salario, con los problemas éticos que ellos tenían. Y como bien ustedes están hablando, es que tenemos que desligar qué es lo que es política y cómo es, si me permiten el término, la política del reino de Dios. La política del reino de Dios es supra, va por encima de todas las demás políticas. Y recordamos incluso el llamado de Jesús, que nos dijo, nosotros somos sal y luz. Y es imposible ser sal y ser luz sin impactar toda la sociedad. Y esos son los intereses que tiene que procurar, cuidar y proclamar la pastoral cubana, el pastor cubano, los intereses del reino de Dios o de la política del reino de Dios, usando los términos que... Déjeme hacerle una pregunta, creo que un poco más complicada. Vamos a empezar con Henry. Entonces, ¿tú crees que, Henry, sería bueno que la pastoral cubana nosotros hablemos de vamos a hacer un partido político cristiano? ¿O en realidad ese no es nuestro llamado? Bueno, realmente yo creo que nuestra labor, como tú decías hace un momento, es ser sal y ser luz en medio de una sociedad que está sin sabor, insípida y en oscuridad, por supuesto. Nuestra bandera a levantar, a enarbolar es la palabra de Dios, en la Biblia. Y como te decía hace un instante, eso va a tener repercusiones, no solamente en nuestro mensaje, cuando vivimos el mensaje que predicamos. Así es. Y eso va a tener un impacto, por supuesto. No creo que tengamos que fundar un partido, no creo que sea necesario fundar un partido político, pero sí enarbolar la bandera bíblica. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que no perder el foco como iglesia, independientemente de que creo que Dios puede poner en un parlamento personas creyentes. Para dar luz. Eso está ocurriendo en muchos países. Eso está ocurriendo en muchos países y que desde esa posición puedan. Y tenemos ejemplos bíblicos. No decimos que esté mal. Exacto, no decimos que esté mal. Ahora, desde el punto de vista pastoral,
creo que como tú decías hace un instante, es supra, nuestro llamado es superior. Estamos encaminando a la congregación a encontrarse con el Señor, a los inconversos a tener un encuentro con Cristo. Y eso, por supuesto, va a tener una repercusión en la sociedad en que estamos. Me parece que... Nosotros tenemos también un mal referente en pastores que se han involucrado en temas políticos, por ejemplo. El Consejo de Iglesia de Cuba se ha involucrado tanto en este aspecto que, como escuché de un amigo hace tiempo, que se decía que si el evangelio que ellos predicaban era un medicamento, no sanaba, y si era veneno, no mataba. Entonces, está claro que nosotros creemos que yo tengo mi opinión política personal, pero esa opinión política personal yo no la llevo como institución religiosa, como institución cristiana a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros tenemos todos los sectores de la sociedad. Exacto. Está claro que marxismo-leninismo y estos puntos, evidentemente, su base filosófica es negar a Dios. Exacto. Está claro que es imposible seguir estos aspectos filosóficos y decir que somos creyentes, pero nosotros tenemos nuestras congregaciones militares que son creyentes. Exacto. Tenemos en nuestras congregaciones personas de influencia que están en los barrios, en diferentes lugares de dirección, que son creyentes y creyentes genuinos que hemos visto en su testimonio. Entonces, desde ese aspecto yo creo que está claro, ¿no? En esta pregunta, ¿podemos involucrarnos? Bueno, es más bien que ¿qué nosotros podemos hacer para defender el Evangelio de Dios que no toque todos los aspectos, incluyendo la política? En ese aspecto está claro que uno debe involucrarse. Me gustó mucho esa frase de enarbolar la bandera del Evangelio. Y cuando esa se levanta, entonces somos salidos. Y eso va a llevar. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Ustedes creen que para este momento, ya hablando un poquito del Código de Familia, que ya es un proyecto en su versión 23, debe salir ya ahora a partir del 1 de febrero, a discutirse hasta abril, ¿ustedes creen, número uno, que es la opinión general de Cuba, como se ha hecho notar en las redes y en todos los programas? Yo he tratado de verlos todos y todos los programas tienen un discurso fácil. Si usted no ha visto todos los programas, es muy sencillo. Vea uno y ya en ese uno te dan la idea de que eso es lo que se necesita y es la idea general. ¿Ustedes creen que eso sea una representación real de la opinión, y no estamos hablando solo de la iglesia, de la opinión nacional? Número dos, ¿ustedes creen que hoy mismo el cubano promedio y los cristianos conocen el Código de Familia, han podido leer ese proyecto? ¿Qué experiencia podemos compartir? Pienso contigo. Bueno, creo que no ha habido de hecho no hay una preparación. De hecho, en el anteproyecto del Código de Familia se presentan muchos acápites del Código que no están explicados como debería ser. O sea, son simplemente pinceladas, y no te habla del alcance y las implicaciones que pueda tener. Y yo creo que eso es una parte que también nosotros como iglesia, de hecho, estamos anunciando que vamos, de Dios mediante, en breve estar preparando algunos programas con respecto a ir analizando algunos aspectos del Código de Familia. Creo que Andy, tenemos algunos ya. Tú estuviste haciendo algunos programas también. Ahora, me parece que consultas generales no han habido. El hecho de que haya el Congreso, el Parlamento, donde llamarle Parlamento, la Asamblea Nacional de todo el mundo está de acuerdo. Eso específicamente se debe a un proyecto de gobierno, a una agenda de gobierno. Política de género es lo que se está llevando. Exacto, política de género, porque en la práctica nosotros podemos ver nuestras comunidades donde nosotros estamos, donde tenemos maestros, donde tenemos metodólogos en nuestras congregaciones, directores de escuelas, demás. Vemos el descontento que existe con algunos puntos específicos del Código de la Familia. Algunas personas dicen, el Código de la Familia todo no es malo, no podemos todo tildarlo, etiquetarlo como que está malo, pero tengo mis reservas cuanto a eso. Si nosotros tuviésemos que tomarnos un vaso de leche y en ese vaso de leche hay una mosca, aunque sabemos que el 99% o el 90% es leche. Y aunque yo salga y diga, pero ¿cómo no te vas a tomar si hay 90% que es bueno? Yo no estoy hablando de lo porque ese 1% invalida todo lo demás. Entonces, me parece que debe haber un poco más de intención en explicar. Sabemos que esa no va a existir. Esa es la postura que tenemos que tomar como iglesia. Nosotros tenemos que suplir ese lugar de llevar debatir, un programa de educación, de preparación, de entrenamiento a nuestra congregación, de pensar, llevar a reflexionar, ayudar a las personas a reflexionar sobre el tema del Código de Familia. Entendemos que es un proyecto de gobierno porque tenemos una lectura del contexto político que estamos viviendo. Sabemos que después del mismo 11 de julio, la misma política ha quedado de una manera muy mal parada en la comunidad internacional, y esa es como una bandera que queda de defender los supuestos derechos humanos y demás. Y entonces, además de que podemos entender de que quizás pueden haber
un factores, impacto sí. económico detrás, quizás un turismo que viene enfocado en esa dirección, Ujú. y esto se está luchando por ese tipo de cosas. Pero creo que no se está teniendo en cuenta la opinión del pueblo y el bienestar final que debe ser el del pueblo. Es decir, que hay una falacia en que hablaba en estos días con algunos amigos, y es que lo que está ocurriendo es que muchas personas que están discutiendo el código de familia, ellos no están discutiendo el código de familia, ellos están discutiendo las discusiones Sí, que se exacto. presentan por la televisión del código de familia. Y ya cuando uno se discute una discusión, tú no estás yendo a la base, tú en realidad estás diciendo, y si lo único que te salen es, miren, estas son las cosas positivas, miren, tu familia es numerosa, son 4, la tuya un poco más numerosa, son 5, la mía, la más pequeña, somos 3. En nuestras casas es imposible que nosotros pensemos igual en los 4, los 3, los 5. Es imposible. Entonces, como en pleno, evidentemente hay una agenda que, esto no es una idea conspiranoica, pero es una agenda declarada. Claro. Que todo el mundo, un 100% diga, esto es lo que queremos. Y nosotros, que como pastores, somos medidores de la sociedad. Porque, ¿qué pastoreamos nosotros? Nosotros no estamos pastoreando animales, estamos pastoreando vidas, personas. ¿Y dónde están estas personas? En la sociedad, en todos los sectores. Y desde esos sectores nosotros escuchamos. Y yo sé que a ustedes les ha ocurrido, porque hemos hablado de esto fuera de cámara, que cuando hemos estado dando estas conferencias y estos temas, la gente dice, no, pero eso no es lo que yo te estoy leyendo literalmente lo que dicen los artículos del Código de Familia. Sí. Cuando uno le habla a alguien de, por ejemplo, en esta última versión, la 23, que a diferencia de la 22 se añade la inseminación post-mortem. Sí. Y tú dices, ya tú puedes estar muerto, pero si guardaste en vida semen, ahora podemos, tú mueres, pero podemos utilizarlo. Y tú sabes que lo que es traer a un niño huérfano, eso no se dice. ¿Qué es lo que se dice? No, porque esto va a ser bueno, esto va a abrir más derechos y va a abrir. Entonces, miren, nosotros los cubanos, y quisiera en esta parte dirigirme a ti, Anderson, y es que nosotros los cubanos tenemos una cultura de discusión, siempre la hemos tenido, en la pelota. Y hay el industrialista y el santiaguero, y es una cultura de discusión. Pero en estos temas, que son temas puntuales del futuro de la nación, temas puntuales de la familia, porque aquí no se está definiendo cómo pintar las guaguas en La Habana, o cómo van a establecer si van a dar un pan extra. Aquí se está definiendo mis hijos, lo que va a enfrentar mis hijos en la escuela, porque esto es un código que evidentemente nosotros sabemos que en el 2018 no fue aprobado, en la Constitución, en la del 2019, después llevada a cabo. Allí no se aprobó, ahora se trae en esta ley. ¿Qué tú nos puedes decir a eso, Pastor Anderson, sobre, como ya bien el Pastor Henry nos decía, evidentemente es una agenda política, es un propósito político, pero sobre la otra parte, en realidad hay acceso entre nuestras iglesias de personas que están llegando a leerse los más de 470 artículos en este punto, gente que está debatiendo y leyendo el código. Yo sé que ustedes han tenido la experiencia de hablar con otros pastores y muchos de ellos han sido sinceros en ese aspecto. ¿Qué nos puede compartir? Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que el número de artículos, cuando una persona lo escucha, es alarmante. Y en segundo lugar, el número de páginas también. A pesar de que quizás, como el pastor Henry decía, hubiera sido necesario algunas otras páginas para poder explicar cosas que no se explicaron. Son creo que 132 páginas, si quitamos el en el 23, en la versión 23. Sí. Y es alarmante porque la sociedad, a nosotros formar parte de ella, y debido al papel que nosotros jugamos dentro de ella, nosotros nos damos cuenta de la sociedad. Nosotros nos damos cuenta que vamos a decir, la cantidad de personas que se han no se van a sentar a leer 15 páginas hoy, un cubano no lo hace. Porque el hábito de lectura es mínimo. El hábito de lectura que tiene hoy la sociedad cubana es mínimo. Y yo creo que nosotros formamos parte de la comunidad que más hábito de lectura tiene. O sea, nosotros formamos parte de la comunidad que hace crecer el índice de hábito de lectura, porque tenemos la lectura de la Biblia prácticamente como una fuente de alimento espiritual. Entonces nosotros pastoreamos a personas que están adaptadas a leer, y aún así dentro de esa comunidad, que es la que pudiéramos decir que más hábito de lectura, o está dentro de las que más hábitos de lectura tienen en el país, nos hemos dado cuenta que hay un % elevado de personas que desconocen totalmente, otros parcialmente, el contenido de este código que ya es un proyecto de ley. Ahora bien, las explicaciones que las personas normalmente reciben por los medios de comunicación, todas son explicaciones prejuiciadas, claro, en cuanto a exhibir lo que quizás pudiera encontrarse positivo
dentro claro. del código de familia, porque no podemos decir que todo es negativo, como el pastor Henry decía, con Cosas muy diferentes puntuales, situaciones, necesarias. pero es necesario que los que nos ven estén conscientes de que el proyecto se presenta como un todo, como un conjunto. Entonces, o bien tú muestras tu agrado o tu desagrado. Y entonces hay una serie de artículos y hay una serie de temas que se trata que nunca se ha dicho, que no se mencionan las implicaciones positivas o negativas que pudiera traer dentro de la sociedad, sin dejar de mencionar que no es la sociedad cubana la que ha solicitado un nuevo proyecto de ley, el Código de Familia. La sociedad cubana no hizo esa solicitud. Esa solicitud se gestó en la mente de alguien por algún motivo Que involucró a personas, todo. que nosotros sospechamos cuáles son, y algunos los hemos develado ya en programas anteriores nuestros, y la sociedad no hizo solicitud, no pidió. Además de eso, no fue el resultado de consultas populares. Si nos damos cuenta, ya se han realizado 23 versiones, ya se aprobó como proyecto de ley, ya se votó en pleno. Exacto. Y de esas 23 solo salieron públicas 22 y 23. Y apenas ahora anuncian que van a llevarlo a conocimiento. El 1 de febrero, pero no ha salido en los tabloides todavía, no ha salido cómo está conformada con los últimos ajustes que se le hizo en la Asamblea. Es decir, yo creo que resumiendo ese punto, la realidad es que incluso este mismo programa, como nosotros hablábamos, no vamos a debatir los puntos principales, pero solo mencionamos que ahí hay cuestiones como la gestación solidaria y cosas que hay ahí que uno puede decir, ¿sabe usted realmente lo que se está proponiendo? Porque si yo me paro y digo, es bueno por esto, es necesario que se pare otra persona y dice, pero también es malo por esto. Y la persona que va a tomar la decisión y que va a votar y que va a dar su punto de vista, porque nosotros entendemos, nosotros como cristianos, bajo ningún concepto aceptaremos algo que vaya contra nuestros principios bíblicos. Pero hay una sociedad que bajo sus propios conceptos y bajo sus propios parámetros tampoco va a aceptar cuando tú le explicas, mira lo que hay en esta propuesta, mira lo que está detrás de esta propuesta. Y sobre todo desmantelando esas propuestas. Exacto. de todo emocionalismo, porque buscan el factor péndulo, donde le dan un romanticismo al punto que se está debatiendo, y yo creo que debemos ponerle los 5 sentidos, debemos ponerle razón a lo que se está planteando en cada uno de esos aspectos. Exactamente. Y además de eso, ser totalmente sincero. Sincero. Exactamente sincero, porque utilizan mucho los eufemismos, eso de gestación solidaria. Suena muy bonito, se escucha lindo. El derecho de todos para el bien de todos, hasta que el amor sea ley, y algunos de esos eslogans. Pero cuando excavamos el principio que se está presentando, sabemos que es alarmante. Y sabemos que no es solo la iglesia cubana la que está en contra de muchos de estos puntos. Hay personas que no han hablado por quizás algún temor social, algún temor político, que están en contra de estos puntos. ¿Por qué razón? Miren, como por ejemplo en muchos de estos programas que hemos tenido que nosotros ver, te dicen por la televisión, el ministro de Justicia que está tan preparado, la persona que está relacionada con pedagogía, el de educación, el de no sé qué, y toda esa persona te está diciendo el mismo discurso, esto es bueno, es lo que necesitamos, esto. Entonces la persona promedio que está más preocupada en ir a la cola del pollo y no tiene tiempo para leer ni el periódico, va a leer 130, 140 páginas, dice, sí, me lo están diciendo por algo, pero esto se está hablando y lo que se está gestando es para nuestra familia. Por eso quisiera entonces hacer una última pregunta, pero en eso tenemos la última pausa y volvemos entonces con esa pregunta y la dejo en el aire, y es, ¿qué le decimos entonces a la iglesia cubana? ¿Qué le decimos a ese pastor que está allí y tiene su iglesia? ¿Qué le decimos a ese padre, a esa madre, a esa abuelita que está allí y dice, bueno, pastores, ¿y qué hago ahora? Porque ya estoy contra el reloj, ya el 1 de febrero posiblemente nos llamen y haya la primera reunión para debatir algo que yo no sé. Lo dejamos ahí y seguimos después de la pausa. Muchas bendiciones, y en este último segmento lo retomamos justo donde lo dejamos. Pastores, ¿qué aconsejar entonces a estos pastores que nos están mirando, a estos hermanos que nos ven, incluso personas no creyentes que nos están viendo? Porque como mismo empezamos, ¿cómo llegamos aquí? La pregunta es ahora, ¿qué consejos le damos a todos los que nos están mirando de cómo seguir adelante? Andrés. Bueno, yo lo que primero pudiera decirles al cuerpo pastoral que está ministrando hoy a la iglesia en Cuba es que se provea de toda la documentación y de toda la información posible, porque hay un pueblo que va a depender
de la capacidad y del entendimiento, porque muchas personas no, como dije, no se leen el código de la familia, pero se acercan a nosotros como sus líderes y como sus referentes a pedir nuestros criterios y nuestras opiniones. Entonces, si nosotros desconocemos, si el pastor que me escucha desconoce y tiene una persona que se acerca, ¿qué tipo de criterio le va a ofrecer? Y es necesario que nosotros, desprejuiciados totalmente, le digamos la verdad a las personas y les recordemos lo importante de guardar las enseñanzas de la palabra. Nosotros como cubanos hemos cosechado de alguna forma, lo que puedo decir es maldiciones o cosas negativas por no atender o por no cumplir un rol protagónico o profético en nuestra sociedad. Entonces es necesario que los pastores se amen del valor suficiente y que quizás comiencen a hablar de esas cosas que antes no se atrevían, que comiencen a enseñar de esas cosas que antes no enseñaban, con el propósito de informar y de preparar a todas esas personas que dependen y que van a estar teniendo en alta estima sus criterios y sus opiniones. También a los cristianos que forman parte de la sociedad cubana, porque el cristiano que es miembro de tu iglesia y que asiste cada domingo a tu iglesia, también forma parte de la sociedad, que cumpla con su papel de ser sal y de ser luz en medio de esta sociedad. Porque la Escritura dice que si la sal no cumple con su función, si la sal pierde su sabor, ¿qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser rodeada, pisoteada y echada afuera. Entonces, con el propósito de que nosotros cumplamos con el llamado que tenemos del Señor, el llamado que hemos recibido, porque nadie toma esa luz y la pone debajo de la cama, sino la pone en alto. Así que es necesario que nosotros, hoy más que nunca, hoy es el tiempo. Hay un concepto que nosotros como profesores y como pastores también manejamos, que es el concepto de kairos. O sea, hay un momento en que el árbol da su fruto, hay un momento en que ese fruto se desarrolla, pero hay un momento en que ese fruto se madura. Y nosotros hemos sido testigos en este último año de cómo se gestó esta ideología, este nuevo código de familia y todas estas tentativas en contra de la familia, en contra de los principios bíblicos, contra de la iglesia, en contra de la iglesia directamente. Y nosotros hemos sido testigos de cómo ese fruto se inició. Hemos sido testigos de cómo ese fruto se ha ido desarrollando y ahora estamos en el momento de que ese fruto está maduro. Entonces nuestra responsabilidad hoy Dios está poniendo en tus manos la responsabilidad de tomar de ese fruto, comerlo o desecharlo. Y nuestro llamado es a que tú recibas del Señor la orientación suficiente, no solamente para ti, sino para que tú seas capaz también de ayudar a otros, de quitar vendas de los ojos, de traer luz a otras vidas para que no coman de ese fruto. Y nosotros, y recordando lo que sucedió en el huerto del Edén cuando se comió del fruto, podemos traer a colación precisamente los resultados negativos que pudiera traer en la aceptación de este nuevo proyecto de código de familia en la sociedad cubana. Si alguien tiene duda de eso, pues que nos siga en las redes, porque en lo adelante nosotros vamos a continuar, porque ya lo hemos estado haciendo, pero vamos a continuar develando una serie de consecuencias y una serie de situaciones que quizás no las va a escuchar en la televisión, pero que van a ser reales y va a formar parte de la realidad nuestra si aceptamos este tipo de ley, si decimos que sí a este tipo de ley. Entonces es nuestra responsabilidad. Si el gobierno nos da a nosotros la oportunidad de decidir, decidamos por lo correcto. Tomemos una decisión que pueda redundar en bendición para nuestra tierra, en bendición para nuestro país y en bendición para nuestra gente. Sin importar si se sientan el domingo en tu iglesia. Porque en fin de cuentas nosotros deseamos la paz de nuestra tierra, deseamos la bendición de nuestra gente de los perdidos. y por encima de todas las cosas la salvación de las personas que transitan juntamente con nosotros en este momento histórico. Así es. Y Pastor Henry, ¿hay esperanza entonces para la familia cubana? ¿Hay esperanza entonces para Cuba? Porque yo creo que este año es un año de definiciones. Este año se va a definir quién está por Jehová, quién está por el Señor, quién está por defender la verdad del Señor al precio que sea necesario. Así es. ¿Qué crees? ¿Hay esperanza entonces? Bueno, no creo que suene como un cliché religioso, pero es una realidad absoluta. La esperanza está en Dios. Y mientras nosotros nos mantengamos enfocados en Él, creo que vamos a degustar la victoria, vamos a disfrutar la victoria. No quiero ser fatalista, pero sabemos que hay una fuerte presión para probar todo este tipo de cosas y que también no nos toma de sorpresa porque tenemos la Biblia que nos respalda en esto y que estos son señales que han de acontecer. El hombre iría de mal en peor, está en una condición caída y el mundo está sufriendo los efectos de ese pecado que
desde el jardín del Edén. Ahora, nuestra labor tenemos que desarrollarla. Tenemos que, nuestro compromiso, intensificarlo. Nuestro compromiso con Dios, evidentemente. Ahora, la solución, evidentemente, está en el Señor Jesús. Volvernos a Jehová, mirar su rostro, venir a Él en arrepentimiento y sobre todo el llamado a los mismos que están involucrados ya en el sector político, que busquen de Dios, que abran su corazón al Señor, porque ahí está la esperanza. Así es, e incluso a la comunidad LGBTI, nosotros no les odiamos. Nosotros tenemos un mensaje de salvación, que aquel que nos salvó a nosotros y nos sacó a nosotros del pecado, de la mugre, de la perdición donde estábamos, lo puede hacer con la comunidad LGBTI, con el ateo, con el falso creyente, con todo aquel que está perdido. Y algo importante, pastores, ya para terminar, ¿dónde podemos remitir? Sabemos que tenemos el programa A la Luz de la Biblia, como están viendo, el programa Proclamando la Sana Doctrina en Telegram. Tenemos también sus contactos, van a salir ahora. A la Luz de la Biblia en Tenemos Telegram. la luz bíblica también. Bueno, nuestro canal de YouTube, que bueno, yo Pastor Henry Mayor el nombre, pero responde al programa, ok. Y también hay una página en Facebook que se llama A la Escuela Sin Ideología de Género. Ahí estamos subiendo muchos de estos videos, poniendo muchos de estos enlaces, incluso hay un análisis de la versión 23, aunque ahora debe salir otra, pero básicamente debe ser el mismo contenido. Pero la idea es que no se quede usted porque nosotros le estamos diciendo algo o porque hay una opinión general en la política que te está diciendo vota sí, usted tiene su derecho, pero recuerda que sobre estas cosas nosotros sabemos, a Dios daremos cuenta. Así es. Quisiera terminar con una frase que hace algún tiempo compartí cuando todos estos temas comenzaron a explotar con algunos hermanos, y creo que con ustedes también le he hablado. Y yo de todos tengo la niña, bueno no, hay un niño más pequeño, pero una de las niñas más pequeñas que todavía tiene 2 años, y yo quiero que de aquí a 10 años, cuando mi hija me mira a los ojos, y ella me pregunta, papi, ¿qué tú hiciste cuando se estaban llevando a cabo todas estas leyes? ¿Qué tú hiciste sobre ese tema? Yo quiero decirle, yo fui fiel al Señor. Y yo defendí la verdad, defendí la Biblia, defendí la palabra del Señor, defendí la familia y dejé los resultados a Dios. Independientemente de cuál sea el resultado, quiero mirar a mis hijos a los ojos, quiero, cuando el Señor me llame, mirar al Señor en su presencia y escuchar su frase, bien, buen siervo y fiel. Lo poco he sido fiel. Así que es un llamado para nosotros como pastores, para nuestras iglesias, nuestros hermanos, nuestra familia y para ti, amada nación cubana. Cristo es el dueño de la familia y Él es el que puede hacer que la situación en Cuba, que la verdad en Cuba, que el evangelio en Cuba cobre el lugar que necesita. Ahí solo hay salvación. Muchas gracias a ustedes, pastores, y esperamos que se repita este tiempo, ¿verdad? Muchas bendiciones si usted ha compartido con nosotros en su programa Proclamando la Sana Doctrina en conjunto con A la Luz de la Biblia. Muchas bendiciones.